Well, one of the most Bueno, una de las historias más espantosas en la Biblia se encuentra en el capítulo 22 del libro de Génesis, la historia que los antiguos israelitas llamaron Akedah, lo que significa atar a Isaac. Esta terrible historia del mandamiento de Dios a Abraham para sacrificar a su hijo. Ahora, ¿por qué es terrible? Bueno, hay todo tipo de razón. No solo implica básicamente sacrificio humano, no solo es algo de horrible importancia familiar, quiero decir, un padre dispuesto a matar a su propio hijo. También es de gran dificultad teológica porque parece poner a Dios en desacuerdo consigo mismo. Ahora, ¿por qué? Bueno, Isaac es el portador de la promesa que Dios le había prometido a Abraham de que, a través de tu hijo Isaac, serás el padre de muchas naciones. Ahora, en ese momento, Abraham ya era un hombre viejo y sin hijos, pero recibió esa promesa y entonces esperó fielmente. Pasaron los años, pasaron las décadas, se convirtió en un anciano, luego se convirtió en un hombre muy anciano. Y su esposa era tan vieja como él, pero sigue teniendo fe y finalmente, cuando ambos son extremadamente ancianos, Abraham y Sara tienen un hijo, Isaac. Isaac lo es todo para Abraham, su hijo, pero también es el portador de la promesa de Dios. Ahora, avancemos unos 12 años más o menos. Isaac está llegando a la mayoría de edad y ahora Abraham escucha este llamado. Sacrifica a Isaac para mí, tu único hijo, tu hijo amado. Ahora, ¿puedes ver cómo esto sería completamente confuso para alguien como Abraham? No solo se le pide que mate a su propio hijo, sino que parece que Dios simplemente está en desacuerdo consigo mismo. Que el Dios que te está prometiendo vida a través de este hijo, ahora quiere que devuelva al hijo. Alguien que vio hasta el fondo de esta historia fue Kierkegaard, el gran filósofo del siglo XIX, y la leyó y luego escribió un libro con el título Temor y Temblor. Todos lo leímos en la clase de filosofía de la universidad. Ahora, temor y temblor, esa es la respuesta a esta terrible historia. Ahora, ¿qué nos impide decir que es solo una historia extraña de un tiempo antiguo? Bueno, en el transcurso de mis años en el ministerio pastoral, he tratado con muchos padres que se enfrentaron con algo muy similar. Lo que quiero decir es esto: los padres que con razón reciben a sus hijos como el gran regalo de Dios, se regocijaron con esta gracia extraordinaria y a quienes se les pidió, se podría decir, que devolvieran ese niño a Dios. Quiero decir, padres que han perdido a sus hijos por una enfermedad o por un terrible accidente o, en el peor de los casos, por suicidio. Padres que sienten la misma terrible tensión de lo que Dios me dio, esta gran promesa, esta gran fuente de gracia. Dios ahora parece extraño, lo quiere de regreso, y entonces están en esa posición de Abraham. Ahora, ¿cuál es el punto clave de la historia? El punto clave es que lo que Dios quiere de Abraham es obediencia. Obedéceme, Abraham, aun cuando esto no parezca tener nada de sentido para ti. Obedéceme. Ahora lo sé. Sé que este es un mensaje realmente difícil, especialmente para nosotros hoy. Tenemos que aceptarlo. La obediencia no es una de nuestras grandes virtudes. Tendemos a asociarla con algo infantil o algo que se trata solo de los niños. Obedece a toda costa. Obedece a la autoridad. Parece ser una perspectiva bastante inmadura. De hecho, lee libro tras libro. Mira una película tras otra. Escucha una canción tras otra en nuestra cultura. ¿Qué crees que celebramos? No a personas obedientes. Todo lo contrario. Amamos a los rebeldes, amamos a los disidentes, amamos a los que dicen no a las autoridades. Ponte en contra de la autoridad, ese es nuestro héroe. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta historia confusa? Aquí hay un par de observaciones. ¿Qué diferencia hay entre Dios y nuestra obediencia a Dios? Por ejemplo, ¿y un presidente, un político o un primer ministro y nuestra obediencia a ellos? Aquí está la primera gran diferencia. El primer ministro, el presidente o el político no son amor por completo. Son seres humanos defectuosos, frágiles y pecaminosos, que a veces hacen juicios terribles. Algunos hombres proponen políticas terribles. A veces están motivados por cualquier cosa menos por los mejores motivos. En esos casos, ¿deberían ser resistidos?
Sí, es la respuesta. Mira, tengo suficiente espíritu estadounidense en mí para decir, no, debemos hacer frente a los políticos corruptos y opresivos. Ya sabes, estoy con nuestros padres fundadores. Me gusta ese espíritu rebelde, ¿sabes? Bueno, es apropiado con respecto a las figuras humanas. Pero mira, Dios no es así. Dios, afirmamos, es amor por completo. Eso es todo lo que Dios es, punto. Y por lo tanto, la obediencia a Dios nunca conducirá a nuestro detrimento. Él no puede ser así, porque Dios no tiene necesidades. Dios no está interesado en sí mismo. Dios quiere lo mejor para nosotros, y por lo tanto obedecerlo no es algo inmaduro. Obedecerlo, si puedo decirlo crudamente, siempre es lo mejor para nosotros. La segunda diferencia, un político, un presidente o un primer ministro pueden presentar sus propuestas, pueden establecer su política. Podemos decir, sí, sí, esa parte es buena, esa parte no me gusta. Pueden diseñarlo de una manera bastante clara y directa. Piensa, por ejemplo, en Jefferson aquí. Todos leemos el prólogo de la declaración, pero continúa en la parte más pedante de la declaración. ¿Qué es? Jefferson está presentando las políticas de Jorge III y diciendo, aquí está precisamente por qué no estoy de acuerdo con ellas. Aquí es donde me rebelo contra Jorge III. Bueno, tiene sentido. Puedes presentarlo y puedo leerlo y decir, sí, es una política tonta, es una política opresiva. Vamos a oponernos. Ahora mira, Dios, la Biblia lo dice una y otra vez. Dios no establece, si quieres, su política de esa manera. ¿Por qué no? ¿Por qué Él está siendo caprichoso? No, porque el lienzo de Dios, si puedo cambiar un poco la metáfora, está en todo el espacio, en todo el tiempo. La política de Dios, su política incluye todo el espacio y el tiempo. Por lo tanto, Dios no puede exponernos de esta manera directa. Esto es lo que estoy haciendo y por qué. Los caminos de Dios siempre serán extraños para nosotros. Es por eso que Isaías, canalizando la palabra de Dios, puede decir, tanto alto como los cielos están sobre la tierra, así de altos son mis pensamientos sobre tus pensamientos, mis caminos sobre tus caminos. Estamos llamados a obedecer a Dios porque sabemos que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros y, en principio, no podemos entender completamente de qué se trata Dios. Y por lo tanto, estamos llamados a dar este tipo de asentimiento horrible. Y quiero usar esa palabra con todos sus matices y trasfondos. Este horrible asentimiento que Abraham da, de confianza. Quiero decir, incluso cuando parece que no hay rima o razón para ello. Ese es el espacio en el que esta maravillosa y terrible historia nos está metiendo. Si puedo lograr un enlace ahora entre esto y el Nuevo Testamento, mira la historia de la transfiguración. ¿Cómo eso invadió la imaginación de los primeros cristianos? Surge, ya sabes, de los 3 evangelios sinópticos. Jesús conduce a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más íntimos, a una montaña. Siempre es un código bíblico para un lugar de encuentro entre Dios y el mundo. Y dice que allí se transfiguró ante ellos. Su ropa se volvió deslumbrantemente blanca. Moisés y Elías hablan con él. Es como si en ese breve momento brillante pudieran echar un vistazo, tener una idea de lo que se trata todo esto. Eso es lo que significan Moisés y Elías, la ley, los profetas, toda la tradición de Israel, llegando a su cumplimiento en Jesús, en esta gloriosa manifestación. Ven, si quieres, al cielo. Ellos ven el propósito más profundo y final de Dios para nosotros. Lo captan, vislumbran el objeto de la fe, la confianza. ¿En qué estoy confiando? Que Dios sabe de qué se trata, que Dios tiene un propósito. Ahora, ¿cómo es que se les dio esa visión? La respuesta clásica es porque estaban a punto de enfrentar la pasión de Jesús. Estaban a punto de ir a Jerusalén con Él y enfrentar, ¿qué? Su arresto, su humillación, su crucifixión, su muerte. Ahora, mira cómo eso los pone casi en el mismo espacio que Abraham. Abraham, que sintió que Dios está en desacuerdo consigo mismo, me dio el hijo por el cual recibiré la promesa y luego quiere que le devuelva el hijo. ¿Qué está pasando?
Piensa en los discípulos ahora. Jesús, el Hijo de Dios, hacedor de milagros, predicando la palabra de Dios. Él es el Mesías de Israel. Él es el Rey de Israel. Y los romanos lo matan. Era el mismo tipo de terrible torbellino de confusión, ambigüedad y contradicción. ¿Cómo podría ser correcto esto? Lo que se da en la transfiguración es una especie de anticipo, un atisbo de, de lo que se trata. De eso se trata. Aunque no puedo entender cómo funciona esto, lo recibo. Que, de alguna manera, a través de esta terrible prueba y muerte, vendrá la resurrección. Y a través de esta terrible experiencia, el propósito de Dios será resuelto. Qué importante ahora, al final de la historia, la transfiguración. Escuchan una voz del cielo. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahora mira, escucha. Obedere, en latín. De ahí viene nuestra palabra obediencia. Obedere significa escuchar. Piensa en la oración del Shema, Israel antiguo. Escucha, Israel. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha, aquí está mi Hijo amado. Escúchalo, confía en Él. Ve, mora en Él, síguelo. Dios es amor hasta el final. Es por eso que debemos confiar en Él. Pero en segundo lugar, Dios es necesariamente misterioso para nosotros. Es por eso que tenemos que confiar en Él. Pasar a esa postura, la postura de la fe, de la obediencia, de la confianza. Esa es la única forma para nosotros. That's the only way for us.